Hola, profe. ¿Cómo están? A ver, me Hola, voy a profe. después. ¿Se vino el frío? ¿Cómo están ustedes? Bueno, eh, voy a calmar un poco. Termino un llamado del otro trabajo que me dejó así. ¿Vieron cuando uno sigue con la cabeza peleando? Ahí adentro de la cabeza sigue peleando. Así que voy a cambiar la onda. Escuchen, chicos, hoy fue un día complicado, así que todavía los que me faltaban mirar de trabajo, que ayer no los había corregido, hoy no pude hacerlo, así que lo mismo ya en estos días ya les voy a contestar. Voy contestando cualquier consulta, me van mandando por el WhatsApp y voy contestando las consultas que me pidan. Vamos a terminar hoy con el texto, con esta presentación que hicimos ayer del último tema sobre educación y ya vi que empezó a activarse la participación en el foro al día de hoy, así que bueno, espero que podamos avanzar con esa participación en el foro. Lo mismo yo ya empecé a pensar cómo voy a orientarlos. Entre hoy, no hoy, mañana, a partir de mañana, yo voy a hacer intervenciones en el foro, ya veo cómo está la organización del aula, y voy a poner por cada uno de los temas que hemos trabajado, que sería el primer eje, que fue todo esto de modernidad líquida o las concepciones de Estado, el segundo eje, que tiene que ver con lo de tecnología, y el tercer eje, que es ahora de educación. Yo les voy a poner algunas orientaciones como teóricas, categorías, conceptos, para que aquel que haya elegido esa temática para su participación en el foro pueda releer en el texto algunos de esos conceptos y a partir de ahí instrumentar su nueva intervención, ¿sí? Así que así están los tres temas contemplados y empiezan a trabajar. Lo mismo en esta semanita vamos a estar activos para ver cómo podemos intervenir unos con otros, compartiendo, compartiendo la tarea, las lecturas que estamos. Así que bueno, los invito a que sigan participando, a que sigan con la lectura de las cosas, y podamos mirar por dónde va. Hasta ahora muy interesante lo que han venido planteando, interesantes las cosas. Voy a retomar, aunque sea reiterativo, porque en las lecturas de los textos a veces aparece confuso el rol de la sociedad. Y es el caso que ahora volvemos al mismo concepto. Casi todo lo que estuvimos trabajando como problemática o como situación de análisis de lo que nos está sucediendo, no digo la palabra como origen, pero la principal situación que genera el conflicto tiene que ver, en todos los textos, es mutación que se da desde un tipo de sociedad, que van a encontrar textos que la definen como la sociedad disciplinaria, la sociedad industrial, las sociedades modernas. Sería toda aquella configuración social relacionada con una fuerte presencia del Estado como intervencionista, con una fuerte presencia de las instituciones en nuestra vida, como marcando nuestra subjetividad. Y cuando hablo de instituciones son las tradicionales, la familia, la escuela, la iglesia, los clubes, un poco sobre lo que se ha sentado la sociedad por mucho tiempo, ¿sí? El trabajo entendido como la fábrica, ese empleo permanente, constante, y a partir de ese tipo de sociedad se generaron lazos sociales, había un pensamiento colectivo. Un ejemplo puede ser el peronismo, cuando de alguna manera uno adhería a ese amor por el líder, porque quería formar una sociedad justicialista, una nueva Argentina, pero había como un ideal de conjunto para seguir, que ese un poco es el concepto de la modernidad, ¿no? Esta posibilidad de que la sociedad puede mejorar
si estamos todos juntos y unidos. Esa es la sociedad que se deja atrás a partir de los 90, cuando aparece mucha presencia del mercado, y ahí empieza a aparecer, van a leer en los textos, las sociedades postindustriales, postmodernas, postdisciplinarias o sociedades de control, ¿sí? Que es todo el proceso de lo que hoy estamos viviendo. En el texto de modernidad líquida sería la sociedad de la modernidad líquida, de los tiempos líquidos, en donde se ha perdido esa autoridad frente a estas instituciones que nos habían marcado la subjetividad, han perdido como su estatus, su sentido dentro de la sociedad, y los que representan a esas instituciones, hay una pérdida de autoridad, ¿no? Ya no por el solo hecho de ser docente, ayer lo poníamos como ejemplo, yo soy una autoridad y merezco respeto, me lo tengo que ganar. Porque puede haber docentes que realmente no cumplen con su tarea de docente, o puede haber un médico que falla, entonces hay una nueva concepción de autoridad. Y hay una nueva concepción de trabajo, hay una nueva concepción de solidaridad, aparece el individualismo, la competencia, la competitividad. En vez de trabajo se habla de empleo, el empleo como un concepto de tiempos más cortos, de sujeto empleable que tiene que tener ciertas características para ese empleo en particular y no para otro. Entonces, esa es como, en todos los temas que ustedes intenten trabajar, es el encuadre para poder entender la situación concreta que quieren analizar como problema. Cuando el Estado desaparece y empieza a aparecer la pérdida de las instituciones de cercanía, de lazo social, aparecen las redes. Y en esto de las redes, como vimos en todo el texto que trabajaron, lo que aparece como fundamental en lo de las redes es qué imagen muestro de mí. Tengo más amigos virtuales que amigos presenciales. Muestro que soy muy solidaria con la fotografía, pero en realidad me importa poco, entonces aparece lo que en el texto de la modernidad, el individualismo, aparece no doy nada, pero pido mucho, exijo mucho, hasta el egocentrismo. Entonces es una nueva forma de configuración subjetiva. En el caso de la educación, ayer habíamos visto que también van a aparecer nuevas demandas hacia el sistema, o como la sociedad se fragmenta y empieza a ver, en lo social empieza a ver, ¿cómo serían los fragmentos? Serían como pedazos, ¿no? Pedazos que cada fragmento es un núcleo en sí mismo, entonces cada fragmento exige algo distinto al otro y empieza a haber un circuito en el mercado diferente para cada cual. Y la escuela empieza a parecerse un poco a eso, y eso es el concepto de fragmentación educativa, y que responde a la otra categoría que el texto tiene, que es la estratificación social, ¿no? Por ahí depende la clase o el lugar que estamos en la escala social, es la demanda que le hacemos hacia la educación o la apuesta que tenemos hacia la escuela. Más que nada es porque cuando se encuentren con los textos, esta introducción que hablo como acelerada y mucho, cuando se encuentren con los textos, a lo mejor encuentren estas categorías y no puedan definir de qué estamos hablando, pero esta es la distinción que tienen que tener clara, ¿no? Todo lo que caracteriza lo actual tiene que ver con esa ausencia de un sentido de lo común, una ausencia de un Estado que tenía otros valores, no lo pensemos en un Estado, pero piensen en esto. No sé, son muy jóvenes, pero cuando nos enseñaban qué era la familia, hace mucho tiempo atrás, siempre nos decían como definición que la familia era mamá, papá, y la familia tipo son 2 hijos. Y hoy hay otras configuraciones familiares
que puede ser papá, papá, mamá, mamá, puede ser un varón y un hijo, pueden ser las familias ensambladas, o sea, hay otras configuraciones de familia que el concepto tradicional no tiene. Y eso también impacta en configuraciones de subjetividad, en prácticas, en nuevas maneras de abordar la existencia, ¿sí? Así que bueno, eso es para volver porque hoy recibí consultas al respecto para poder hacer algunas participaciones en el foro, pero tenía que ver con esto, que pueda quedarles claro que todo parte de como oposición entre un tipo de sociedad y la otra. Luego de que pasemos a esta sociedad postdisciplinar, no sé, post pandemia y todo, ¿con qué nos vamos a encontrar? La verdad que no sé, ¿no? Eh, Ayer habíamos quedado en la importancia del trabajo como estructurante de la personalidad, de la subjetividad, y bueno, hoy se está volviendo a mirar esta crisis del trabajo y del empleo frente a todo esto, los cierres de comercio, los empleos informales que no pueden funcionar y la gente cómo subsiste y todo lo que puede devenir en él. Esa es una nueva crisis que se asiste en la sociedad a partir de eso. Hay una crisis profunda de concepciones. Entonces, en este marco, hay dos procesos subjetivos que nos suceden, y es, mientras que en las sociedades disciplinarias uno tenía procesos de individualidad que tenían que ver con, más allá de pertenecer a un colectivo, uno era un individuo social, un actor social, que comparte valores con su comunidad, prácticas. En esta sociedad se hablan de procesos de individuación. Esos son conceptos que pueden encontrar en los textos. Y en donde, de alguna manera, el sujeto tiene que encontrar la manera de incluirse en circuitos a los que no estaba acostumbrado o a los que necesita ser incluido para poder pertenecer, para poder ser considerado ciudadano, soberano. ¿Se entiende? ¿Están todos muy mudos? Más o menos entendí eso, profe. A ver, ¿qué parte no, qué parte no me figura, Leandro? Sí, lo Eh, de cómo sería la diferencia de Entre individuación. individualidad e individuación. La individualidad sería que en el marco del proyecto colectivo que uno tiene en las sociedades más tradicionales o modernas, uno se genera como sujeto siendo parte de, o sea, yo voy a la escuela y soy parte de este proyecto educativo, puedo contar una historia común por haber pertenecido a este lado, luego puedo relatar cuando fui a la universidad y mi vida en la UTN de La Rioja y de repente mi vida junto a mis compañeros en otros círculos, o sea, uno vive desde lo colectivo, desde los grupos sociales y todo lo que el sistema genera. En el proceso de hoy hay algo de lo colectivo que se rompe y como hay fragmentos, hay circuitos fragmentados, hay sujetos que quedan fuera de ese fragmento. Entonces, uno lucha por querer estar ahí y poder pertenecer y poder contenerse ahí. Por ejemplo, en este caso que estamos hablando de educación, después del 2001, que fue la gran crisis que tuvimos posterior a los 90, y bueno, creo que no sé si fue igual, fue distinta a esta que vamos a tener post pandemia con esta crisis económica. Los nuevos excluidos no solamente eran los excluidos del sistema económico, sino hubo muchos chicos que dejaron de ir a la escuela porque sus padres los mandaban a trabajar, como en la década del 30, como a principio de siglo, y esos son los nuevos, es una forma de exclusión social también, y necesita en algún lado pertenecer.
Entonces, hay que buscar mecanismos porque esos chicos que no van ni a la escuela, no van ni a un club, no hay ninguna red institucional que los sostenga, a lo mejor están en la esquina, son los que están en la esquina o drogándose, o son los que pasás y te sacaron el celular, o bueno, son los que están fuera del sistema, ¿no? Entonces hay que buscar maneras de incluirlo. En el trabajo, aquel que no tiene trabajo puede llegar a atentar contra su vida, porque siente que quitaron la dignidad o lo que sea, pero esta individuación hace que uno sienta la necesidad de incluirse en lugares que antes estaba como para todos y ahora empiezan a cerrarse ciertas posibilidades de inclusión. Pongo este ejemplo de esta situación que hoy vivimos excepcionalmente todos, ¿no? Y cómo se pueden haber sentido, no sé aquí tanto en la universidad, creo que también, pero en las escuelas hay relatos de papás de que cuando le piden en las escuelas que tengan que hacer sus hijos aulas virtuales en la primaria y son 4 hermanitos y tienen un celular que tiene un solo celular que no descarga archivos en PDF o lo que sea, ya no poder hacer la tarea es un impedimento porque se cree que todos pueden y hay algunos que aún no tienen acceso, ¿no? Y es una nueva forma de exclusión. Y eso genera como ciertas cuestiones a lo subjetivo, y uno siente que no es igual al otro, por eso a lo mejor en esto, como no soy igual, la forma en que puedo igualarme sería vendiendo una imagen de mí en la red que no soy, por ejemplo, supónganse, que podemos trabajar en ese sentido. ¿Alguno vio el otro día, no sé si acá hablaba o en otro lado, la serie Elite, la de Netflix? Sí, profe, yo. Bueno, ¿cuál es la que tiene ahí la imagen que quiere ser y no es? Hay una, no recuerdo el nombre, pero una de las, no sé si es en esta temporada. La Cayetana, bueno, que la madre es la madre es empleada. La que limpia la escuela, y de repente ella muestra una casa y hace toda esta cosa ostentosa, se saca la foto, pero en realidad está ahí porque tenía que estar. Bueno, eso sería un poco lo de la individuación. Hasta que uno logra asumir su rol, su lugar y dejar de pelear, pasa un tiempo, pero tiene que ver con esto, en estos circuitos. Lo más fuerte que tiene que ver con educación es esto. Hubo grandes conquistas de inclusión, de masividad y de inclusión en el sistema educativo que producto de la crisis de los últimos años ha hecho que muchos, a veces son chicos de secundaria, otros son en el acceso a la universidad, empiecen a ser los nuevos excluidos del sistema, ¿no? Y aunque yo tengo muchas ganas de estudiar esta carrera, de hacer esto, mis condiciones económicas principalmente y algunos otros aspectos no me permiten, y vuelve a haber entonces como rupturas en este concepto de lo inclusivo, fragmentos, o sea, bueno, quisiera ser médico, pero como tengo urgencia por trabajar, a lo mejor lo primero que puedo hacer es una tecnicatura en asistente de salud o enfermería y después sigo estudiando. Entonces uno tiene que modificar como sus opciones de vida y lo que sea frente a la posibilidad, ¿no? Entonces, esta es una investigación que se realizó en Buenos Aires principalmente, pero da las generalizaciones y empieza a decir que empieza a haber continuidades y rupturas en los procesos escolares, ¿no? En los 80 aparece la cuestión de la segmentación educativa, en donde de alguna manera siempre la elección de los fragmentos en educación o las elecciones de las posibilidades de educación tienen mucho que ver con cuestiones de economía. En las últimas crisis o en lo que sea, por ejemplo, yo fui cuando era la primaria en escuela privada, y nos agarró el último año del secundario, nos agarró la crisis del 89 y mis papás ya no podían pagar la cuota de esa escuela privada. Y bueno, o me sacaban a una pública y significaba terminar con un proceso que tenía de 7 u 8 años de conocimiento en esa escuela y terminé en otro lugar, o aparecen nuevas figuras para nombrar a los
a los estudiantes, que son, por ejemplo, las figuras de las becas, ser un alumno becario, tener que recibir una asistencia económica, bueno, todas estas nuevas cosas que también a veces te ponen desde otro lugar, ¿no? Ese serían los procesos de individuación. No sé si ahora te queda más claro, Leandro, creo que era, ¿no? Se me fue la... Sí, sí, profe. Sí, ahora No, te... Profe, pero, sí. pero, por ejemplo, cuando suceden estas rupturas, y por ejemplo los chicos que son becados en la escuela secundarias o primarias que sean privadas, hay mucho bullying, por así decirlo, de que porque son becados creen que son menos. Sí, aparece, bueno, porque allá vuelve a aparecer el concepto de fragmentación educativa, no está despegado del concepto de polarización social, ¿no? Y esto, como son todas categorías sociales, también deriva en un concepto de los etiquetamientos, o sea, por ejemplo, ¿qué significa ser becario? Se supone que un becario debería, después yo la verdad que terminé de esa manera. Esa fue el colegio mío donde todos iban con Adidas y yo con mis zapatillas de Itena, así que fue medio traumático. Después me fui a una escuela pública en el secundario, no tuve tanto conflicto, pero por ejemplo, en la universidad tuve becas para poder estudiar, porque si no, no hubiese podido mantenerme y trabajaba. Entonces, la verdad que estoy agradecida al Estado por esa posibilidad, porque si no, no hubiese podido en ese momento mantenerme, porque mis papás no tenían el dinero para mantenerme en Córdoba, todo lo que eran los gastos. Entonces, ¿qué significa para uno que tiene esa etiqueta de lo becario y qué significa hacia los otros sos diferente, no sos como nosotros que venimos en el auto? Que esas también son cuestiones que hacen a la segmentación social. Por eso estos procesos en los sistemas educativos también impactan en las clases sociales. Aparecen estas investigaciones a partir de los 80, de la década del 80, el 90 fue mucho más boom, pero es la aparición de los sistemas privados de formación superior. Antes no había tantas universidades privadas, ¿no? Había algunas, la Universidad Católica es la más tradicional, y empezaron a aparecer más ligadas a cuestiones religiosas. Y empiezan a aparecer universidades privadas para estudiar ámbitos del siglo XXI, empresariales, en donde ahí el acceso no es un acceso público, ahí hay que pagar una cuota y también hay diferencias en el tratamiento a veces el estudiante, más que estudiante, es cliente. Entonces tenés que, y ves quién va, no es cualquiera el que puede acceder. Entonces ahí empiezan a verse las diferencias entre los circuitos educativos, y ahí dice parte del texto cuando dice, aparece un espacio, la educación empieza a aparecer como un espacio fragmentado y heterogéneo, ¿no? Distinto. Qué sé yo, el otro día, alguna vez tuve la oportunidad de entrar y acá empiezan los sentidos diversos, depende de la clase social que apuesta agua a la educación, ahora lo vamos a ver. Pero tuve la oportunidad de entrar una vez a la siglo XXI, que ahora está más grande, no sé, la verdad, hace muchos años atrás, cuando todavía recién era para estudiar algunas carreras, ¿no? Y ahora ya sé que tiene una escuela secundaria, han puesto ahí una escuela secundaria, los dueños del siglo XXI. Pero era como un telemarketing. No sé si alguno tiene a alguien estudiando acá en el siglo XXI, algún conocido. No, profe, yo ¿No? Ahí tenían como un telemarketing, era una sala, por ejemplo, con todas las proyecciones y todo, pero había como 4 secretarios en una computadora y se encargaban, como es todo a distancia, se encargaban de llamar, por ejemplo, abogacía, ¿no? Hay carreras, no recuerdo cuál era, pero abogacía creo que es una de ellas. Entonces, se encargaban de llamar para fijarle al estudiante cuál era su fecha de presentación del examen, en la que tenía que ir ahí y lo conectaban en la sala, ¿no? Y bueno, si decía que no podía, le ponía, y bueno, y a veces son estas cosas, si demoras mucho,
vamos hay una posibilidad de que la cuota se te suba o baja, pero era como una asistencia individualizada y un seguimiento de atención del cliente. Nada que ver que a veces nosotros somos chiquititos acá en la UTN, pero uno va a las universidades más grandes y ahí tenés que pasarte la vida mirando carteles y aprendiendo cómo uno adaptarse a la vida universitaria, porque nadie te va a preguntar por qué no veniste a rendir, dónde hace como vos puedas la carrera, etcétera, ¿sí? Entonces, Yo, por ejemplo, averigué en el siglo XXI y bueno, depende de la modalidad que vos querés, ya sea presencial o a distancia, te dan un cierto monto. Y cuando fui a averiguar, por ejemplo, en la UNLAD me dieron presencial o como alumno libre. Ajá. Y cuando vine bueno, yo ya iba a la UTN al colegio, pero yo ya sabía de que la UTN era sí o sí presencial. Y yo, por ejemplo, vi ingenierías en la siglo XXI y mis papás me dijeron, bueno, primero no me lo podían pagar y segundo que para mí sería imposible hacer una carrera a distancia que sea ingeniería. Sí, bueno, ahora no sé cómo les está yendo el primer año, pero está difícil esto también de lo virtual. Imagínense que todo debería ser así. Además, yo estoy cursando una maestría virtual, pero arreglátela vos, te contesta cuando puede el tutor. Algunos deben estar más organizados, pero en algunos casos, mientras vos le pagué la cuota, uno puede pasar. Y esa fue la disputa de los 90, por ejemplo, y de fuerte defensa de la educación pública, cuando Menem quería arancelar la educación superior y decía que las empresas, las carreras que podían continuar eran las que financiaran las empresas, fue la gran disputa porque empezaron a surgir muchas universidades, el siglo XXI, Blas Pascal, bueno, hay un montón, privadas, en donde de alguna manera son grandes empresas, ¿no? Porque la educación también es un negocio para lo privado, que a veces tienen subvenciones del Estado, y no es lo mismo que el mantenimiento de lo público. Ahora están quejándose de que no saben qué van a hacer, porque con esto de la pandemia hay dificultades, pero la Barceló aquí es otro ejemplo de educación privada y desde otro lugar. Entonces, en esto de los circuitos y los fragmentos, acá la investigación empieza a mostrar que depende la clase social o el nivel o el lugar del sistema donde uno se encuentra y se pare, la educación empieza a convertirse tiene un sentido diferente para uno o para otro. No solo la educación, sino también los actores que estamos adentro de la educación. Yo he trabajado alguna vez en una escuela privada en donde realmente los estudiantes en quinto año del secundario me hacían sentir que yo era la empleada de ellos, ¿viste? El trato, el manejo, bueno, en otros no es esa modalidad. El primer sentido que aparece tiene que ver también con entornos sociales más amplios, no solo la escuela, de los grupos, que por ejemplo acá la discusión que fue cuando fue el caso de este chico que pasó de los rugby, que empiezan a cuestionar esas familias, y cómo llegamos hasta aquí, dónde estuvo esa familia, cuál era el círculo que se mueve, bueno, a veces las apuestas en la educación también. Para un grupo la escuela va a ser un espacio, cuando hablo de escuela, no solamente la escuelita primaria, secundaria, sino todo lo que implique educación, un espacio para conservar la posición que uno ya adquiere. Las clases altas son posiciones de resguardo, de conservación bueno, la escuela de élite de este ejemplo tan de cinematográfico que está, pero vieron que ahí en la escuela de élite van estos chicos de un hogar pobre becado y todos los otros son ricachones, bueno, las escuelas de élite, en donde dice la investigación que se atienden a sectores medios altos o altos de la sociedad, y que el desafío en realidad consiste en transmitir saberes
titulaciones que tengan que ver con los mismos intereses culturales y sociales que forman parte de su ámbito natural de vida. Por lo general, se trata de preservar tradiciones religiosas, tradiciones de clase, de linaje familiar, esto, ¿no? Yo, desde mi abuela que vienen a esta escuela, por lo general, en el nivel obligatorio, la preparación de estas escuelas está orientada a la preparación de los estudios superiores. Por ejemplo, aquí no creo que haya uno tan así como que de esta característica, pero en Córdoba hay un colegio alemán. No sé si alguno lo escuchó alguna vez nombrar. ¿Cómo, colegio. En Córdoba existe un colegio alemán, se llama. No recuerdo el nombre, pero hay en una ciudad... Yo lo conozco, profe. ¿Ah? Yo lo conozco. ¿Vos lo conocés al colegio alemán? Que ahí no va cualquiera al colegio alemán. Ahí en ese... Son de intercambio, son de familias, de alto nivel socioeconómico, hay el segundo idioma es el alemán, es más, hasta la institución, no es una institución como una escuela que tendríamos nosotros, es casi como un campus, una casona muy vieja, o sea, cambia hasta la arquitectura de las escuelas en función de quiénes van ahí, ¿no? Obviamente es una escuela privada, y tiene que ver con esta conservación la mayoría son, ahora ha cambiado un poco, pero el origen del colegio fueron de las colonias de alemanes, así que está cerca de Villa Rivera Indarte, saliendo de Córdoba está el colegio. ¿Profe? Sí. Hay una escuela que se llama Northlands, que está ubicada en Nordelta. Bueno, esa que decían que iba, que no me acuerdo cómo se llama, que siempre lo habla, no sé si esa es la que decían que iba todo el grupo del expresidente Macri, todos ellos, bueno, son como espacios privados, bueno, a ver, estoy re cholula, pero el otro día hablaban del jardín de infante donde va la hija de la Luciana Salazar, la escuela donde iba la niña, que no sé, la matrícula salía... no sé si $10.000, en dólares, como una cosa que nosotros nunca podríamos acceder, ¿no? Pero ahí serían estas cuestiones que la orientación es para formar, dice aquí, conservar linaje, conservación. Vieron que cuando hablábamos en la clase anterior decíamos, a veces el fragmento implica, esta fragmentación social, que haya clases que se encierran sobre sí mismos y no quieran juntarse con los demás. Tanto los que están en la punta, en un extremo u otro de la clase social. Bueno, estos serían todos los que viven en el Nordelta de los country van a esta escuela y no se mezclan con los que están afuera de esto. Entonces aparece el fragmento viviendo su vida dentro de ese fragmento, ¿no? Por lo general en esto son los grandes empresarios, hijos de grandes, ahí están las profesiones a las que apuntan esta familia que apuesta como un sentido de conservación en la educación. Tiene un capital social, económico ya heredado, bueno, en estas fueron a aparecer, acá aparecieron bajo esta apuesta carreras como más en los 90, comercio exterior, marketing, bueno, todo lo que tenía que ver con la empresa que empezó a desaparecer. En este punto, ¿se va entendiendo, chicos? Para que vamos haciéndonos porque hay de un punto al otro. Bueno, profe, por ejemplo, yo tengo dos ex compañeros de la secundaria que ellos estudian comercio exterior y yo pensé que había comercio exterior en facultades públicas, pero ellos me dijeron que no, que solo hay en privadas, entonces tienen que pagar, bueno. Hay empresas que hay en privado, o sea, hay casi todo lo que está relacionado, salvo administración de empresas, alguna cuestión de licenciatura en economía que podés trabajar, la mayoría, la Universidad de Palermo, la mayoría de las que están relacionadas con el mundo empresarial está en universidades privadas, porque bueno, son las demandas del mercado, ¿no? Y también la pregunta sería, aquel que estudia comercio exterior,
volvemos al mismo ejemplo de ayer cuando les decía del capital social y esto cómo influye. Por lo general, por eso es la apuesta a la conservación cuando dice el texto. Por lo general, los que estudian este tipo de carrera tienen contacto ya desde su misma vida social con los potenciales clientes. Pero imagínense que yo elija hacer comercio exterior, una ignota desconocida que mi familia viene, como les conté, la escolaridad truncada en la primaria y luego solamente completa mi padre. ¿Cuál va a ser mi contacto para el comercio? Salvo que me incluya en una empresa y empiece a hacer carrera, pero qué difícil va a ser remarla para poder iniciarme ahí. Por eso ahí aparece como una fuerte figura que muchas de estas profesiones que se eligen, o las carreras, o la trayectoria que tienen las personas educativas, tienen que ver con la tradición familiar. Ahí parece un concepto teórico de la Edad Media, pero dice la conservación del linaje, ¿no? No lo pensemos así. Los religiosos, los judíos ortodoxos, que no permiten que nadie se case, que tengan contacto con el mundo exterior, o que se case a alguien, o que tenga algo que no fuera dentro de la propia comunidad. Pero estos son como ejemplos de fragmentos en la sociedad. Cuestiones que están encerradas sobre sí misma y aquel que quisiera ingresar en esto de la individuación, aquel que quisiera ingresar tiene que pasar por una serie de ritos y pruebas y cosas que en la masificación no son necesarias porque uno pertenece como ciudadano, como esto, pero acá hay otra cuestión. En este otro apartado, ahí la película, en ese no la he visto todavía, pero están muchos hablando de la serie de Netflix, estoy con Netflix, se entenderán que no duermo a veces de noche, me pongo a ver Netflix, la serie esta de Ortodoxa, ¿no? Que habla de esta chica, de esta comunidad judía tan cerrada, pero no solamente los judíos, a veces también, yo tengo tíos, ahora se han hecho mis familiares más abiertos, pero en alguna época que ellos son adventistas, realmente no quería juntarse con nadie que no fuera de la comunidad. E iban a las escuelas, hay escuelas adventistas, hay universidad adventista, o sea, todo es en el mismo circuito de conservación de las creencias o de la conservación económica. Eso es el primer circuito que diferencia el sistema. Después hay otro, que es la apuesta por el conocimiento y la excelencia, que ya este es otro grupo social. Podemos decir que está relacionado con profesiones liberales o de ámbitos académicos. Acá pueden haber abogados mezclados, contadores, intelectuales de las letras, o sea, a lo mejor también son de clase media, clase alta, en donde de alguna manera hay un capital cultural, en donde lo que se busca es el saber intelectual, ¿no? Pero también hay de otras clases sociales donde la apuesta en este grupo del conocimiento y la excelencia es que la educación es una posibilidad de ascenso social. ¿Qué sería eso? La educación como posibilidad de ascenso social. ¿No se les ocurre nada? No sería, por ejemplo, dependiendo de la carrera que estudiemos, vamos a tener un cierto ascenso en lo que es una clase social. Por ejemplo, no vamos a ser la misma persona viniendo de una familia de clase media baja y egresarnos de abogado, de médico, de ingeniero, a ser la misma persona proviniendo de la misma familia a egresarnos de técnico en algo. O sea, nuestro estatus social va a seguir siendo lo mismo. Sí. Y en cambio, dependiendo de la carrera, vamos a tener contacto con otra gente o nos van a tratar de otra manera.
Sí, en parte sería así la definición, porque si no seríamos, si lo empezamos a pensar de otra manera, sería negar, creo que ninguno puede negar, o sea, lo más valioso que tenemos todos es agradecer, a pesar de todo, nuestro punto de partida, que es el lugar de nuestra familia, ¿no? Y las posibilidades que nuestra familia nos puede dar. No hay que olvidar los principios. Totalmente. El concepto de la posibilidad del ascenso social sería que a mayor nivel educativo es la posibilidad de mayor acceso a oportunidades que a lo mejor nuestros padres no han tenido. Ser de una clase media, media baja, y que aún así la apuesta de mi familia fue hacia la educación y, por ejemplo, voy a ser autorreferencial, y hubo una apuesta en mí de mis papás que con todo el sacrificio, pagar una escuela privada, poder hacer la posibilidad de que yo estudiara en una universidad como la de Córdoba y mantenerme lejos, y luego un montón de apuestas hace que los títulos que yo he obtenido, podrá haber sido una técnica radióloga, a lo mejor ya supera las posibilidades educativas de mis papás. Y no solamente las posibilidades educativas, sino, yo siempre, no recuerdo si se los conté, pero lo que a mí me ha dado el trabajo, el título primero que me habilitó la vida profesional, me ha permitido a esta edad tener más capital económico que mis padres, ¿no? Adquirir una casa, tener un auto, ciertos viajes que mis padres en toda su vida trabajando no pudieron. Eso sería el ascenso social. Que aquel que vive siempre en la misma clase no puede diferenciar, porque el rico siempre fue rico, entonces no puede ver la diferencia en título u otro. En cambio, los que venimos de otros niveles, podemos darnos cuenta de la posibilidad. No hay que negarlo, ¿no? No hay que negar nuestro origen, porque ya sería otro tema de análisis sociológico. Pero la apuesta es esta, que a veces hay estudios que dicen, por eso yo les hice una primera pregunta cuando entramos, ¿quiénes son primera generación de acceso a estudios superiores? Puede ser la universidad, una carrera de ingeniería, o puede ser un profesorado, lo que sea. Que ese es el concepto del ascenso social. Ya que uno llegue, ya es un logro para todo el sistema familiar, ¿no? Que uno de nosotros llegue ahí, y ahí está toda la apuesta puesta a que él lo va a lograr, él va a poder ser mejor que nosotros, va a tener un título, va a tener un trabajo, le va a abrir puertas, etc. La mayoría de estos eligen carreras relacionadas a las ciencias sociales, a la docencia, a la abogacía. No pensamos en las empresas, o sea, no muchos pensamos que vamos a ser empresarios, entonces las elecciones de las carreras a veces son de servicio hacia otros. Hay muchos estudios que empiezan a decir por qué será eso, ¿no? Porque a lo mejor quisiéramos devolver en algo lo que alguien a nosotros nos ha ayudado en nuestra historia. Así que son médicos, son abogados, son sociólogos, ahí está, ¿no? Y en esta tradición, y te convertís en un intelectualoide que andas por la vida como haciendo análisis, y hay algunas personalidades ilustradas, diría acá, de mucha brillo académico, de mucha construcción académica y cultural. Bueno, Tiramonti, que es la que hizo esta investigación, siempre cuenta su propia historia y de sus papás inmigrantes y cómo fue que pudo llegar a la universidad, etc. Pero se entiende la diferencia entre qué pretende un grupo y qué pretende el otro con respecto a la educación. Sí, profe. ¿Sí? Este sería el segundo. Uno de la conservación y el segundo, que somos esto de la posibilidad del ascenso social. Obvio que la ingeniería, cualquier carrera, así sea una tecnicatura, ya generaría el aumento del capital. Ustedes pueden compararlo así, el aumento del capital cultural, como a veces en sociología se hace los análisis en relación a
lo generacional sería abuelos, padres y nosotros, ¿no? Los hijos, los nietos. Entonces vamos viendo cómo va modificándose esta posibilidad de acceso. A lo mejor muchos vienen ya de abuelos profesionales, o sea, este segundo concepto ya va apareciendo la figura de la inclusión educativa. La posibilidad de la masificación, de la apertura de lo público de la universidad, ha permitido que muchos más podamos ingresar. Imagínense que si solo hubiera un circuito privado, donde la cuota es, no sé cuánto sale ahora una cuota en una universidad privada, no podríamos muchos mantenernos ahí. Entonces, desde este lugar, aparece otro mundo de referencia para los circuitos educativos, que son como una apuesta educativa para un mundo desorganizado, dice, pero bueno, son más cuestiones de salidas cortas de trabajo, que se han puesto en esta última época, se han puesto mucho de moda. Tecnicatura, no digo la tecnicatura, pero más allá de que hay tecnicaturas valiosas como la de química, pero vieron esas cosas que son de 8 meses, 9 meses, y te dicen que ya secretariado ejecutivo, manejo de obras sociales, bueno, empiezan como a aparecer nuevas escenas para poder trabajar. A la par de poder pensar también comerciantes, empleados, aparecen, estoy pensando en algunas cuestiones, qué sé yo, los técnicos dentales, bueno, ahora hay muchos de maquillaje, marketing, cuestiones así de la estética, pero empieza a aparecer salidas rápidas que impliquen que los sujetos puedan incluirse rápidamente al sistema donde están excluidos, el trabajo. Profe, ¿Sí? yo, por ejemplo, tuve una experiencia porque, bueno, yo hice un curso de peluquería que duraba 9 meses. Y casi todas las chicas, bueno, yo era la más chica, yo tenía 16 cuando hice el curso, creo. Sí, 16. Sí. Y todas las chicas eran más grandes, tenían 20, 21 en adelante. Y todas las chicas como que tomaron que yo estudiaba peluquería, pero que ya no iba a hacer otra carrera, o sea, como que yo iba a quedar como peluquera cuando termine la secundaria y me iba a dedicar a eso. Y como que todas pensaban eso, pero no, obviamente yo lo quería como hobby estudiar, pero pensaba en estudiar una carrera. Y al contrario de ellas, como ya eran más grandes y tenían hijas o hijos, claro, es la salida. Tenían una salida laboral. Es una salida, bueno, para los varones, la electricidad, esto que técnicos en refrigeración, de aires acondicionados, arreglo de PC, cositas cortas, ¿no? Algunos son también aspectos que tienen que ver con cuestiones religiosas, pero acá hay como una necesidad de incluirse en circuitos de estar. Bueno, voy a agendar el número, mirá con la falta que hace el peluquero en este momento. ¿Qué estamos inventando? Pero esto, pensaba en la cocina. Yo cuando era chica, mi padre tenía, para que vean, no hay que olvidar la condición, yo estoy muy orgullosa de mi papá con su 3er grado, que amaba la escuela, por algo yo elegí la escuela, seguramente como medio de trabajo, pero una vez, nosotros teníamos un restaurante y él era el cocinero, él hacía toda la cocina, se murió haciendo tortas y pastelerías y cosas. Y un día, sí, yo era muy peleadora de toda la vida, y un día parece que me peleé con alguien, una vecina de frente del negocio, y vino la abuelita de esa vecina y me decía, ¿quién te crees que sos? La hija de un pobre cocinero. Y mi nieta, que es hija de un abogado. Y bueno, pasó, volví llorando a mi casa, no sé qué pasó y qué sé yo, ¿no? Y a veces me acuerdo de esa escena y digo, bueno, acá está la hija de un pobre cocinero, que hoy sería un chef, porque ahora este oficio de cocinero, ahora se llamó por el marketing, lo que sea, es ser chef internacional, y está súper bien luqueado, pagado. Mi papá tenía el sombrero, en la década del 80 usaba todo lo que hoy usa un chef,
Así que bueno, eso también va cambiando, pero tiene que ver, todo lo que uno trabaja en el campo de lo social, siempre está atravesado por cuestiones que son de clase, son cuestiones de etiquetamiento, construyen subjetividad y nos permiten o no entrar a ciertos circuitos que lo que hay en la sociología o todos estos análisis nos empiezan a pensar. ¿Por qué lo pensamos hoy como problema? Sería, tenemos que generar estrategias de salida para esto, que a veces las encontramos dentro de nuestras propias casas, viendo el ejemplo de nuestros padres de superación, o si no tenemos referencias ahí, encontrar afuera algún compañero, algún docente en una escuela, en otro lado, que nos ayude a salir hacia adelante, ¿no? Por eso en el mundo desorganizado hay que encontrar una estrategia. Hay otra opción en la cual no hay estrategia de salida, que sería esta última que plantea la investigación, que a veces son, la escuela a veces no puede salvar a todos, ¿no? Como el gran debate pedagógico, o hay esto de una escuela para resistir el derrumbe, que serían como ya las clases más sociales más marginales, ni siquiera son los pobres, sino que hay situaciones de marginalidad, situaciones de ruptura de valores de lo social que en algún punto se han perdido, ¿no? Y esta investigación, esta fue una investigación que realizaron en Córdoba, el texto que lo sacan es post-crisis del 2001. Ustedes muy chiquitos seguramente, porque me habían dicho ya que habían nacido en esta época, y donde dice que la pérdida de valor de las instituciones, principalmente la de la familia, lo que genera es una pérdida de sentido, una ruptura de reglas, una anomia donde los sujetos viven sin ley. O sea, todos necesitamos tener ciertos límites, hasta los perros les ponemos límites, ¿no es cierto?, para poder vivir en la sociedad. Entonces, hay grupos en donde la ley, el límite no existe, sino que hay códigos como si fueran los códigos carcelarios, penales, y aparece no el mercado, sino el consumo, la adicción, o sea, es la marginalidad. Y aún así la escuela tiene que hacer algo con esto de la... ¿Sí? Yo le iba a preguntar algo. ¿Qué pasa con estas clases sociales que se heredan, por así decirlo, de los padres, de los abuelos, y con alguien que viene de una clase social muy baja y a través de sus propios medios llega a tener una clase media o alta? Los valores que tiene nunca van a ser iguales más que estos que ya vinieron de una clase alta. ¿Por qué? Porque la marginalidad con la que ellos están acostumbrados a que, supongamos, no se van a bañar en una casa que no tenga agua caliente, no van a comer tal plato de comida porque no están acostumbrados, o simplemente no pueden ir a tomar un colectivo porque están acostumbrados a andar en auto. Sí. ¿Qué pasaría en ese caso? O sea, en el sentido sociológico, el que es pobre y llega a ser rico por sus propios medios, ¿es mejor persona o simplemente es alguien más? Ser pobre no significa ser mala persona, porque en realidad, que es un poco el debate que hemos tenido estos días, también en la televisión y en los medios sociales, y muchos de estos debates surgieron en el contexto de la crisis del 2001, ¿no? Que hoy parece que ha sido mucho más caótico porque fue un derrocamiento o sea, no derrocamiento, un presidente que se fue anticipadamente, fue un caos esa crisis, todo lo que vino después. Pero ahora lo hemos tenido con la discusión respecto a lo de la liberación de los presos en las cárceles, y algunos consideraban la cuestión de, bueno, para los pobres no hay ley y estas cuestiones, pero ser pobre no significa no tener valores, no significa no construir, no tener ley, porque acá lo que habla de este concepto es que lo que se pierde es la ley, y no significa no olvidarse de dónde vengo. Hay gente
muy valiosa, muy generosa, a pesar de tener mucho dinero, porque no se olvida de su condición de donde vino, y otros que toda la vida han tenido dinero y están acostumbrados a atropellar. Creo que el tema de los valores pasan por otras cuestiones. El valor es algo que te da la familia, principios, o la limpieza, el cuidado del otro, bueno, todo lo que uno ve de sus padres, de sus abuelos, y a veces cuando no los tenemos, no tiene, hay ausencia de estas figuras porque nuestro papá se fue, o nuestra mamá se fue, o lo que está, puede haber otras figuras que nos ayuden a salir. Ese no es un valor. El tema tendría que ver con qué tipo de sujetos, que estas ya son condiciones sociales, son elecciones personales, asume frente a lo que vos sabés que está mal, ¿no? El que roba, que hay ladrones que van y roban y dicen esto es por necesidad, y hay otros que son los ladrones de guantes blancos, que son que no tendrían que robar y te hacen estas cosas. Bueno, ahí esto es un delito, pero ¿qué pasa conmigo que elijo esto? Acá no es una condición del valor. No sé qué pasaría porque cada uno respondería de distinto modo en función de estas cuestiones, ¿no? Pero lo que sí trabaja la sociología es esto, porque en algunos momentos todo lo que fue la sociología y la educación, cuando decía que fracasaba la enseñanza o el aprendizaje, culpaba a los sujetos. Y a veces los culpaba porque no podían aprender desde la psicología. Porque le falta esto, o sería como ahora no aprende porque es autista, hiperactivo, y le poníamos etiqueta. Después del 2001 empezamos a ponerle etiqueta, cuando surgió el auge de estas lecturas sociológicas, le empezaron a poner etiquetas. No aprende porque es pobre, porque como pobre no puede esto. No es, la pobreza no puede ser condición para no acceder a ciertos circuitos. Ahí Eso me refería con la no puede ser condición. Porque lo que el Estado, y esto es lo que pasa con el Estado, la ausencia de Estado implica que no hay nadie que pueda ayudarlo a ese pobre de salir de su condición. Hay algunos que deciden no salir nunca, porque son estrategias de reproducción, dice la sociología. Estos pobres estructurales, yo siempre fui así, bueno, me dan la casa, vendo la puerta, porque todos hemos visto estas escenas. Pero hay otro que agradece esa casa nueva que le dan y a partir de ahí construye otro futuro. Pero lo que necesita para la salida es una asistencia. Que, bueno, lo que está pasando ahora sería analizar qué tipo de asistencia. Si es el asistencialismo, si ya tenemos 3 generaciones de plan de trabajar y hay familias en donde hay chicos de 18 años que en su vida vieron trabajar a los padres, que ellos también, o sea, hay algo ahí de la reproducción que va a costar una estrategia de salida. Pero si la asistencia deviene en la formación en un oficio, en ayudarlo a poner un microemprendimiento, ahí hay otra imagen sobre esto, ¿no? Aquí lo que esta última parte del derrumbe dice que hay circuitos. Esta es una escuela, bueno, está en Córdoba, no sé si escucharon, del barrio Villa Libertador. Es un barrio así, onda La Matanza en Buenos Aires, de mucha conflictividad social ahí. Y estas fueron estrategias ahí en donde decían, bueno, acá no hay amigos, grupos de amigos, sino que hay bandas. Entonces, a determinada edad, por eso dice, se pierde la ley, pero empiezan a haber códigos, ¿no? Ya empiezan a transmitirse códigos de robo, de delito, de adicción, y acá lo que hay es una desinstitucionalización. No hay familia que acompañe y asista, y a lo mejor hay madres que hicieron lo posible y se sienten que ya se cansaron porque el hijo no puede salir de la adicción y el Estado no le escucha. La asistencia en salud tampoco está. Entonces, este es un efecto de la retirada del Estado, en donde quedan sujetos en banda. El libro donde está puesto esto se llama justamente Chicos en Banda, ¿no?
es muy, muy duro el relato de esto, pero empiezan a pensarse de si es necesario, hay lugares, por ejemplo, hablo de la pobreza y la educación. ¿Qué está haciendo mal Argentina? Diría un pedagogo francés con respecto a educación. Al pobre no hay que darle al pobre, pensando en las condiciones de clase porque ahora estamos pensando que el comedor, las cosas, no hay que darle menos horas de escuela, hay que tenerlo más en la escuela, porque es la única oportunidad en donde pueda, si viene de un entorno conflictivo, pueda enseñársele otros valores. Pues, no hay que decir no va a poder aprender inglés, hay que esforzarse porque enseñe a aprender inglés, computación, o sea, hay que trabajar desde el Estado, de las instituciones. Y bueno, eso es lo que por ahí volvemos al tema de las políticas. Conviene abrir mentes, conviene tener gente que pueda generar estrategias de salida y no votos cautivos, etcétera, etcétera. Bueno, Pero también tenemos un mal enfoque en el tema de la enseñanza. Tenemos 300 escuelas, 400 escuelas y no tenemos maestros aptos o buenos para la materia. Tenemos profesores que sí, tienen que trabajar todo el día para poder comprarse un auto, mientras que en otros países... Totalmente, totalmente. Bueno, estas son las Bueno, políticas, que son las políticas de Estado y las apuestas que se hacen, y bueno, y la desigualdad también pasa por acá, ¿no? Aquí, ir a la escuela, por ahí, para este grupo de contra el derrumbe, ir a la escuela es formar parte de algún tipo de circuito, que a lo mejor ahí encuentres algún tutor, algún docente que te ayude, que te incluya, que uno pueda mirar una cosa distinta a lo que ve en la casa y elegir otra cosa. Hay una confianza civilizadora, dice la escuela, es como volver, y para que vean la diferencia de apuesta, no es la misma escuela de aquel que quiere conservar el linaje, sino que acá a lo mejor lo que la escuela pueda ofrecer en este contexto de violencia, de adicción o de lo que fuera, es una estrategia de salida, ¿no? Ofrecer alguna oportunidad, erradicarlo de la exclusión y de la violencia. Hoy, a veces, y ante esto, es la pregunta hoy que en los niveles obligatorios estamos trabajando, y también han llegado casos ya a la universidad, a veces los casos de abuso se los cuentan a la maestra y se los descubren en la escuela, ¿no? Situaciones de abusos intrafamiliares, de violencia. Entonces, la escuela parece como un lugar de salida y de poder pensar desde este lado. Por eso es el fragmento, son los sentidos, son estas cuestiones. Como para ir cerrando, lo que van después a encontrar es, a veces, entonces depende del sentido, la apuesta que cada grupo, fragmento haga sobre la escuela, van a haber circuitos diferenciados de la escuela, formatos diversos, circuitos, y hay también otros que dicen que no hace ni siquiera falta ir a la escuela. Porque la escuela, uno puede aprender lo que aprende en la escuela mirando internet, puede aprenderlo en otro lugar, y aparecen nuevas maneras del abordaje en formación. Por ejemplo, aparecen las prácticas de educación domiciliaria, aparecen que también no son para todos, hay algunos que son el homeschooling, todo esto es de los 90 que querían aplicar, así que uno puede elegir los tutores como en la época de la Edad Media, y bueno, todo es en función de para qué sirve la escuela, ¿no? Bueno, acá yo les dejo para que lo sigan, pero es repetir algunas cosas de lo que estamos aquí trabajando, de las tendencias desinstitucionalizantes, pero para que vean cómo marca, las apuestas familiares a veces marcan las posibilidades de educación. El Estado es necesario para poder ordenar, para poder generar políticas inclusivas. Nosotros siempre les digo, somos un Estado, a pesar de todo, privilegiado de poder tener educación superior, aún pública y gratuita, aunque a veces pagamos un arancel mínimo, porque en otros países estos circuitos son peores, ¿no? Pero
Esto también, esta es una problemática muy actual que tenemos en educación, y creo que la pandemia, esta situación en la que estamos, aunque uno no se reconozca, no sabemos bien en cuál sabemos, yo creo que estamos todos en la apuesta de la posibilidad de educación como un lugar de ascenso social, de superación, los que estamos aquí. Lo que ha desnudado es las condiciones de desigualdad, que aún no ha podido el Estado generar condiciones más igualitarias de acceso y de educación, ¿no? Vamos a ver qué sucede después de esto, cómo seguimos después de la pandemia, cómo se enfrentan las diferencias. Así que bueno, esos serían como los 3 temas para los que puedan trabajar. Y este era el último, que ahí tienen el texto de los fragmentos, creo que se llama algo así, de los fragmentos, y otro texto de la apuesta de la escuela como oportunidad, para el que quiera elegir algo del tema de la educación. Yo, pensando en esto, elegí esa imagen que les mandé de la grieta y el televisor de un lado y el niño con su casillita desde el otro, pero bueno, yo creo que la educación es la salida, la apuesta como se pueda. Ustedes están en una etapa que les ha tocado esto, de lo virtual como primera experiencia universitaria, una carrera que no es como en la secundaria, que a lo mejor van a tener algunos van a poder hacerlo en tiempo y en forma, y otros van a tener que ir tomando decisiones en el camino y decir, bueno, puedo hacer 3 este año, 4, esa es la vida universitaria. La universidad es así, ya no es que vamos todos igual y por el mismo trayecto, sino que vamos diferenciándonos, pero la idea es poder llegar al punto final, que es la obtención de un título, de alguna cuestión, la apuesta de la que fuera. Así que, bueno, les va a quedar a ustedes repensar, leer los textos. Yo, como les digo, voy a ponerles en el foro o en alguna parte de cada uno, como de los temas, algunos conceptos para ayudarlos a pensar y analizar los textos para que puedan hacer las intervenciones, ¿les parece? Sí, profe. Ajá. Y bueno, cualquier cosa, lo que necesiten, más rápido siempre el WhatsApp, porque a veces no entro al aula todo el tiempo, no, así que más rápido el WhatsApp, y nos comunicamos por el aula. Cualquier consulta, cualquier cosa, estamos en contacto. Y bueno, espero que les haya servido esto que hemos analizado. ¿Qué les ha parecido estos contenidos de esta unidad? Muy interesante, profe. Interesante, bueno, me alegro. Fue Por lo muy menos bueno. que nos ayuden a pensar, ¿no? Este es el mundo en el que estamos, y la verdad que está siendo difícil. Así que tenemos que generar, hay que volver a generar algunos lazos, a repensarnos, a saber que vamos a ocupar algunos lugares, que desde el lugar que uno esté tiene que hacer algo para aportar, para humanizar lo que hoy parece que es un pandemium de cosas que no se puede ver la salida. Bueno, me alegro, así que espero compartir. Algunos ya han ido adelantando sus reflexiones, me parecen muy interesantes. Así que nos vemos en el aula virtual, compartimos la semana, aunque diga el 8, tienen hasta el fin de semana para participar, así que bueno, interactúen, Profe, participen. Sí, una pregunta. Ahí sí, usted destaca 3 puntos de 3 distintos textos. sí. ¿Nosotros podemos leer un solo texto y hacer referencia en una imagen, o tienen que ser 3 imágenes de los 3 No, textos? no. Podés elegir de cada uno de los ejes tenés 2 textos. Así que podés trabajar una sola imagen, que puede ser la de las redes o esta de la educación, y podés leer los textos esos nada más. Si te interesa leer el otro para intervenir sobre otro tema en alguno del compañero, podés leer del compañero para opinarle desde otra lectura. Ok, o sea que son 2 intervenciones las que tenemos que hacer en este 2 foro. a 3. Ahora les voy a decir de 2 a 3. Le voy a agregar una, porque por ahí va a ser una con la opinión, la otra con la conceptualización y la otra con el intercambio. 3. ¿Sí? Ok, profe.
Listo. Bueno, estamos en contacto. Descansen un ratito antes de la próxima clase y cualquier cosa, yo ya voy a volver a revisar de nuevo todos los listados que tengo de las evaluaciones y todo. Y espérenme un poquito a los que les faltan las correcciones, que ya se los voy a estar enviando. Bueno, cuídense mucho y seguimos en contacto. Cualquier cosa me llaman, me mensajean, ¿sí? Ok, Bueno, profe. profe. Bueno, profe, nos vemos. Hasta la próxima Chao. clase. Chao. Hasta luego, profe.